Hola Iglesia, bienvenidos a Vida Plena en línea y estamos felices de estar un domingo más aquí pudiendo transmitir desde este canal de YouTube y llegando a tu casa, así que siéntete bienvenido, mándale el link también a alguien más para que pueda ser parte de este servicio. Vamos a poder adorar juntos y recibir una palabra de Dios muy increíble. Estamos terminando hoy nuestra serie de fe y obediencia, que fue la serie de octubre, así que este mensaje de hoy sé que nos va a retar muchísimo y va a bendecir nuestras vidas. Queremos recordarte también que puedes dar, que puedes ofrendar y diezmar. En pantalla está saliendo un correo. Si tú no sabes o no lo has hecho antes, escríbenos a este correo y te vamos a brindar toda la información para que juntos podamos dar y podamos ser generosos y dar de lo que Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. También queremos recordarte que hoy tenemos tiempo de café. ¿Qué es el tiempo de café? Es ese espacio donde podemos conectarnos a través de Zoom, poder saludarnos, platicar, compartir también qué está sucediendo en nuestras vidas, poder orar y también divertirnos. Y esto lo hacemos cada 15 días al finalizar el servicio y al finalizar de ver el episodio de Link Kids. Entonces hoy a las 11:30 nos vemos ahí en el café, en el tiempo de café. Prepárate algo para estar tomando ahí y para poder saludarnos también. Entonces vamos a nuestro tiempo de adoración y disfrutemos esta mañana juntos. Buenos días, qué alegría poder estar juntos y alabar a Dios. Que este tiempo sea un tiempo de gozo, de alegría, de saber que estamos cantando a nuestro Dios, el único Dios verdadero. Gocémonos esta mañana.
vive. Así es, tenemos un Dios vivo que rompe toda cadena. Él nos da libertad completa. ¡Qué gozo! Es un Dios de milagros, un Dios que va adelante, y eso nos da confianza, esperanza. Y un Dios que está obrando en tu vida, en nuestras vidas, y aún en medio que no vemos las cosas, Él está obrando. Recordemos que la palabra siempre nos dice una y otra vez que si vamos a seguir a Cristo es por fe, no por vista. Fe en el Señor, en nuestro Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dilo otra vez. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cierra tus ojos ahí donde estás y alaba al Señor y dile: voy a creer que tú eres ese Dios milagroso que cumple sus promesas, que eres luz en medio de las tinieblas. Oh, gracias Dios, eres nuestro Dios. Queremos responder
haciendo, Señor. Obra en nuestras vidas. Esta mañana queremos decirte que queremos seguirte. El seguirte hay un costo, pero estamos seguros y confiados de que tú vas delante. Queremos hacer un compromiso esta mañana de seguirte, de avanzar contigo donde tú quieras. Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti. A vivir en este mundo con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón,
Oh sí, Señor, ese es nuestro anhelo. Que tú seas notorio, Dios. Que tú seas el que nosotros reflejamos, siguiéndote en fe, creyendo y confiando en ti, que eres un Dios de milagros, un Dios que cumple sus promesas. Oh, gracias, Dios, te exaltamos esta mañana y te agradecemos. Hermanos, qué privilegio el que tengo de poder dirigir la meditación este domingo. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza que prepara nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Hoy terminamos nuestra serie de octubre, Fe y Obediencia, basada en la vida de Abraham, en Génesis capítulos 12 al 22. En esta serie vimos en el capítulo 12 cómo Dios llama a Abraham y lo saca de en medio de la tierra de Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, y lo lleva a Canaán, y cómo Abraham obedeció en fe. Luego, siempre en el capítulo 12, vemos a un Abraham aún inmaduro en su fe, cuando fue a Egipto y dijo que Sarai era su hermana. Mintió para salvar de morir según él, pero aún así el Señor lo protegió. Y en el tercer domingo, este domingo que pasó, en el capítulo 15, estudiamos la promesa que Dios le hizo a Abraham de que le daría un hijo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 22 de Génesis, del versículo 1 al 14, de cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham. Y hemos titulado este mensaje, Una verdadera fe. Comencemos leyendo los versículos 1 y 2 del capítulo 22 de Génesis. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren qué palabras tan duras. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra aquí es probó. Y debemos de hacernos una pregunta: ¿por qué nos prueba el Señor? Y miremos la respuesta en el Salmo 139, 23. Dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. ¿Saben por qué nos prueba? Para conocer nuestro corazón, para corregirnos si estamos en un mal camino y para guiarnos de nuevo a Él. Todos tenemos puntos ciegos, ángulos de nuestra vida que no conocemos o no queremos conocer. ¿Cómo puedo identificar un punto ciego en mí? Haciéndonos dos preguntas. La pregunta número 1. ¿Qué es lo que me da más miedo perder en esta vida? Y la segunda pregunta: ¿qué es lo que me niego a aceptar y no soporto que nadie me lo señale? El Señor ya sabe lo que está mal en nuestro corazón y nos pone a prueba para que nosotros nos demos cuenta de nuestras fallas, de nuestras debilidades. Quiere abrirnos los ojos para que miremos lo que no podemos o no queremos ver de nosotros mismos. Porque mientras no miremos dónde estamos fallando, no podremos madurar, no podremos crecer en hacer su voluntad. Y eso nos impedirá ser sus instrumentos y bloqueará sus bendiciones para nuestras vidas.
Cuando Abraham era de 99 años, o sea, casi 25 años después de que el Señor lo sacó de Ur de los Caldeos, el Señor hace un pacto con él y en el capítulo 17 comienza diciéndole: camina delante de mí y sé perfecto. Caminar delante de él significa obediencia y ser perfecto significa permanecer fiel. Ese mismo día, ese que se menciona en el capítulo 17, el Señor le cambia de nombre a Abraham, que significa padre de muchos, a Abraham, padre de multitudes, y le confirma que Sara, su esposa, le dará un hijo el año que viene, y que de él saldrán 12 príncipes, que de Isaac saldrá una gran nación. Al año siguiente, Dios cumple su promesa, y nace Isaac de Sara, su esposa. Pasan unos 16 a 18 años, y podríamos preguntarnos, ¿se habrá vuelto Isaac el centro de la vida de Abraham y Sara? ¿Es posible que en algún momento Abraham inconscientemente puso a Isaac antes que al Señor? ¿La promesa se volvió más importante que el Dios de la promesa en la vida de Abraham? En realidad no sabemos lo que miraba el Señor en el corazón de Abraham, pues su palabra no lo revela. Y es en ese momento que el Señor le da la siguiente instrucción. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, al escuchar aquella terrible instrucción, busca entre sus herramientas espirituales la más poderosa de todas, la que mueve el corazón de Dios, la fe en sus promesas, en las promesas del Señor. Miremos 3 pasos de fe que Abraham ejercitó. Primer paso: una verdadera fe se levanta. Leamos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Observemos a Abraham. Podría haberse roto la cabeza de tanto pensar, intentando comprender lo que Dios le pedía, y quejarse: ¿por qué me pide Dios algo tan duro? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Se contradice Dios? Si hoy nos promete esto y mañana nos lo niega, y si hoy nos da una cosa y un tiempo después nos la arrebata, ¿cómo podemos confiar en su palabra? Pero en lugar de todo eso, Abraham hace algo completamente diferente. Aún sin entender el significado de lo que Dios le pide, da pasos de obediencia concreta que consiste en que madruga para preparar todo lo que necesitará para el viaje. Madruga sin quejarse y sin cuestionarse. Madruga para ponerse en marcha. Porque una verdadera fe, o una fe verdadera, se levanta en medio del dolor y del sufrimiento con la certeza de que al final verá la mano de Dios. Segundo paso: una verdadera fe persiste. En Génesis 22, 4 dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El diccionario define persistir así: mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y este versículo nos muestra cómo Abraham persistió sin descanso. Caminando 3 días seguidos, no se detuvo más que para dormir. Una persona normal puede caminar en un día 40 kilómetros. Entonces Abraham caminó por lo menos 120 kilómetros hasta llegar al lugar que le mostró el Señor. Increíble,
porque Abraham tenía fácilmente 116 o 118 años de edad. Persistió hacia el lugar correcto también. Dice el versículo 4 que vio el lugar de lejos. Abraham no fue como Jonás, que en lugar de ir al lugar donde lo había enviado el Señor, se fue en dirección contraria, huyendo de la voluntad de Dios. Jonás huyendo de obedecer al Señor. Jonás huyendo de la presencia del Señor. No. Abraham no era así. Abraham tenía un corazón en sintonía con la voluntad de Dios, dispuesto a obedecer sin titubear y costara lo que costara, dispuesto a caminar con Dios en las buenas y en las malas. Persistió en silencio también. No se quejó de Dios con los que lo acompañaban. Estuvo 3 días en silencio sobre lo que Dios le había ordenado. ¿Por qué guardó silencio? Porque nadie hubiera entendido. Porque nadie lo hubiera apoyado. Porque todos hubieran pensado que no había oído bien. O porque todos hubieran pensado que estaba totalmente loco, que había perdido la razón. Y todos hubieran sido una piedra de tropiezo para obedecer la orden del Señor. Porque una verdadera fe persiste, no descansa hasta hacer la voluntad de Dios, porque se mantiene en el camino y solo escucha la voz de Dios. Y llegamos al tercer paso. Una verdadera fe no duda. Leamos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Isaac cargó la leña, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham está en la galería de los campeones de la fe de Hebreos 11. Fue un hombre de increíble fe porque conocía al Señor y porque había comprobado que Dios cumplía sus promesas. Por eso, no dudó en que Dios haría provisión. Miren el versículo 7, dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Estas palabras de Abraham sobre de que Dios iba a proveer, de que el Señor iba a proveer, no eran palabras vacías, ni para salir del apuro de la pregunta de Isaac. Él estaba plenamente seguro de que Dios haría provisión para el sacrificio. No sabía cómo lo iba a hacer el Señor, pero estaba convencido de que Dios le daría un cordero para el holocausto. Su fe en el Señor era tan profunda que por ni un segundo dudó de la provisión de Dios. Miren el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No dudó en que Dios es poderoso. ¿Qué pasaba por la mente de Abraham en aquellos momentos? Como el autor de Génesis es el autor de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo autor, el Espíritu Santo, nos dice exactamente lo que pasaba por la mente de Abraham. Y eso nos lo dice en Hebreos 11:19. Dice: Abraham llegó a la conclusión
de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Saben que antes de esto no se menciona ni una sola vez antes que alguien hubiera resucitado? Entonces, ¿de dónde sacó Abraham este pensamiento? Lo sacó de su fe en Dios. Él solo reconciliaba lo que Dios le pedía de sacrificar a su hijo con la promesa, porque estaba seguro de que Dios la cumpliría aunque tuviera que resucitar a Isaac. Entonces, al ver el imposible, Abraham le pasa el problema a Dios. Ese ya no era su problema, porque de alguna manera, y por imposible que pareciera, Dios cumpliría su promesa. No dudó donde todos dudamos. En Romanos 4:18 dice que Abraham seguía creyendo en las promesas de Dios contra toda esperanza. Esperanza contra esperanza, como dice la Reina Valera. En el punto donde a todos se nos acaba la esperanza, para Abraham era el punto donde comenzaba la esperanza y la fe en las palabras de Dios. Dios le había prometido un hijo cuando tenía 75 años y a los 100 años el Señor cumplió su promesa. Después de 25 años de espera en un imposible, Dios no le falló. Él estaba plenamente convencido de que llegaría a ser padre de muchas naciones. Leamos de nuevo el versículo 9. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mientras su cuerpo se volvía más viejo, se debilitaba, su fe se volvía más joven, se fortalecía, confiando sin dudar en las promesas de Dios para él y su familia. Por eso terminó de montar el altar, de atar a su hijo para el sacrificio, y aún con el cuchillo en la mano, Abraham estaba seguro de que Dios cumpliría sus promesas en Isaac. Porque una fe verdadera no duda en que Dios cumplirá sus promesas, aun cuando todo parece perdido, cuando todo parece imposible. Y en el último instante, cuando la prueba ha alcanzado su punto más alto, el ángel de Jehová le detiene el brazo levantado. Entonces el ángel de Jehová, dice el versículo 11, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El Señor le muestra a Abraham que había caminado rectamente delante de él y había salido aprobado. Y el versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así, y no de otra manera, es como se puede superar la hora de la prueba, realizando los primeros pasos de obediencia, no quejándose, sino obrando y confiando lo demás a Dios, creyendo en su poder y sabiduría. Y allí, donde todo parece perdido, Dios crea de repente posibilidades insospechadas. En el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham era profeta, según Génesis 20:17.
y lleno del Espíritu Santo llama a aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Unas preguntas. ¿Por qué está este relato en la Biblia? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué significa para mí? La respuesta. Porque este relato tiene un carácter profético y mesiánico. Miren que el nombre que le da a ese monte está en tiempo futuro, no en tiempo pasado. No dice Dios proveyó, no, Dios proveerá. Porque 2200 años después, en una ladera del monte Moria, en el Gólgota, como aquel carnero que murió en lugar de Isaac, Dios hizo provisión a la mayor necesidad del hombre, del ser humano, la necesidad de salvación. Dios tomó al Hijo de su corazón y lo sacrificó por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Y ese día en el Gólgota el cuchillo no se detuvo. Penetró hasta lo más profundo de Cristo por nuestras afrentas a Dios. Y esta es la medida del amor de Dios por nosotros. Por eso Isaac es figura de Cristo. Y miren esto. Tanto Isaac como Cristo provienen de la promesa de Dios. De una promesa de Dios. Tanto Isaac como Cristo tuvieron nacimientos milagrosos. Tanto Isaac como Cristo fueron la alegría de su padre. Tanto Isaac como Cristo nacieron para cumplir la agenda de salvación de Dios el Padre. Tanto Isaac como Cristo fueron obedientes a su padre hasta la muerte. Isaac cargó la leña, Cristo cargó la cruz. Isaac y Cristo hicieron una pregunta a su padre antes del momento del sacrificio. Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Cristo en la cruz preguntó, ¿por qué me has abandonado? Isaac volvió de la muerte en forma figurada. Cristo volvió de la muerte en forma real. La última vez que sabemos de Isaac es en Génesis 22:9, cuando es puesto en el altar. Y aparece hasta en Génesis 24 para su boda. Así como Cristo, después de su ascensión, desapareció de nuestra vista, pero aparecerá para las bodas del Cordero con su iglesia. La fe de Abraham nos desafía, porque nos reta a levantarnos, a persistir y confiar en el Señor durante las pruebas. El apóstol Pablo nos hace esta pregunta en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el Señor resolvió el peor de nuestros problemas, nos dio un Salvador, todos los demás problemas en realidad son pequeños para Él. En el día de hoy, en tu realidad, si estás enfrentando una prueba, debes preguntarte, ¿qué te está mostrando el Señor en esa prueba? ¿Qué ves dentro de ti? ¿El Señor es primero? ¿O hay otra cosa o persona más importante que el Señor? Lo primero en nuestras vidas, antes que Dios, siempre lo vamos a identificar como el mayor miedo que tenemos de perderlo. ¿Tienes miedo de no encontrar o perder tu trabajo? ¿Tienes miedo de perder tus recursos económicos? ¿Tienes miedo de perder la salud o la vida tuya o de tu familia? ¿O qué otra cosa o persona tienes miedo de perder? Y para alejar esos temores tenemos que confiar en Dios como lo hizo Abraham. Y el Señor abrirá puertas, abrirá oportunidades insospechadas, abrirá voluntades y mentes a nuestro favor. Pero tenemos que dar los primeros pasos en fe. Tenemos que levantarnos en fe. No podemos seguir abatidos, lamentándonos de nuestra situación, preguntándonos, ¿por qué el Señor me trata tan mal? Tenemos que tomar el camino de la prueba y persistir en fe en las promesas del Señor para nosotros. Y tenemos que depositar toda nuestra confianza
en el amor y en la sabiduría de Dios. ¿Y saben qué encontraremos al final de la prueba? A nuestro Jehová Jireh, a nuestro Dios proveedor. Al final de la prueba encontraremos su amor y misericordia. Y termino leyendo este pasaje de Romanos 8:35 al 37. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Nos dará la victoria total. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.